Bien, muy bien. Esta porción se llama Balak. Balak. Y esta es una porción que va de Números 22, verso 2, hasta el versículo 9 del capítulo 25. Solamente quiero asegurarme antes de seguir adelante que estoy compartiendo pantalla. Ok, ok, aquí está. Voy a comenzar leyendo. El texto son bastante material, pero tengo 5 y más observadores acerca de estos 5 personajes. Yo comienzo leyendo, en algunos lugares me detendré, pero yo lo que quiero es que todos desarrollemos la capacidad de observar. El estudio de la escritura implica observar y observar y observar profundamente. También implica conectar. Así que con base en esto yo comienzo aquí. Partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, a este lado del Jordán frente a Jericó. Y Balac, aquí aparece, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho al amorreo. Este Zippor significa en hebreo pájaro y es el nombre parecido al de Sífora, la esposa de Moche. Pero este hombre se llamaba Balac, hijo de Zippor. Parece que tenía una inclinación a la adivinación y a la hechicería usando pájaros, específicamente cuervos. Y sigue aquí, cuando usted lea o yo lea Moab, identifíquelo igualmente con Balac. Moab, porque él era el rey de Moab, tuvo gran temor delante del pueblo porque era muy numeroso y se aterrorizó Moab, o sea, Balac, a causa de los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora como el buey lame la hierba del campo, esta congregación lamerá todos nuestros contornos. En aquel tiempo Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab. Como se dan cuenta, identificamos a Balac como rey de Moab. Y él tuvo un temor respecto de la congregación de Israel. Es interesante que desde temprano en la Torá se menciona la palabra Cajal, congregación, que es equivalente a eclesía. Y entonces dice aquí, envió mensajeros a Balaam. Es así como lo conocemos, pero su nombre hebreo es Bilam, hijo de Beor en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos del pueblo, para que lo llamaran diciendo. Estamos hablando ahora del segundo personaje llamado Balaam o Bilam. Y este hombre, Balac, le dice a Bilán: un pueblo que ha salido de Egipto, ahí estamos identificando a Israel, cubre la superficie de la tierra y ya está frente a mí. Ahora dice: ven, te ruego, le dice Balac a Balaam, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá yo pueda herirlo y lo echemos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Fueron pues los ancianos, vamos a decir los príncipes, los hombres importantes de Moab y los ancianos de Midian con la con la paga para el adivino. Aquí tenemos una característica importante acerca de Balaam. Fueron con la paga para el adivino en sus manos y llegaron a Balaam y le hablaron las palabras de Balac y les dijo: alojaos aquí esta noche y yo os comunicaré la palabra conforme a Chen me hable. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Elohim a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam dijo a Ja Elohim: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado por mí diciendo: he aquí el pueblo que salió de Egipto cubre la superficie de la tierra
Ven pues ahora y maldícemelo. Quizá yo pueda luchar contra él y echarlo. Entonces Elohim dijo a Balaam, no irás con ellos, ni maldecirás al pueblo porque él es bendito. Aquí hay una clave, aquí estamos tomando información tanto de Elohim como del pueblo Israel. Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Achén se niega a dejarme ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y fueron a Balac y le dijeron, Balaam se negó a venir con nosotros, pero Balac continuó enviando emisarios más numerosos y honorables que aquellos otros, los cuales fueron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no te niegues a venir a mí, porque ciertamente te honraré en gran manera y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, ojo aquí los que están revisando a Balac y al mismo Balaam, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar el dicho de Achén mi Dios para hacer cosa pequeña ni grande. Observemos aquí a Balaam diciendo, Achén mi Dios. Sin embargo, está diciendo, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro. Os ruego ahora que os quedéis aquí esta noche y sabré que continuará hablando conmigo Achén. Y vino Elohim a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido para llamarte, levántate y ve con ellos, pero les dirás solo la palabra que yo hable contigo. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero mientras él iba, el enojo de Dios se encendió y el ángel de Achén se colocó en el camino para adversarlo. Y él iba montando su asna y sus dos siervos con él. Cuando el asna vio al ángel de Achén colocado en el camino con su espada desenvainada en su mano, el asna se desvió del camino y se fue por el campo. Entonces Bilam azotó al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Achén estaba en pie en un sendero entre las viñas, el cual tenía una cerca a un lado y a otro lado. Al ver el ángel de Achén, el asna se pegó contra la cerca, apretando el pie de Bilam contra la cerca, y él volvió a azotarla. Entonces el ángel de Achén pasó más allá y se puso en pie en una angostura donde no había camino para desviarse ni a derecha ni a izquierda. Al ver el ángel de Achén, el asna se echó debajo de Bilam, y Bilam se enojó y azotó al asna con la vara. Entonces Achén le abrió la boca al asna, la cual dijo a Bilam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado ya 3 veces. Y Bilam respondió al asna, ¿por qué me has maltratado? Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Y el asna dijo a Bilán, ¿no soy yo tu asna, en la que has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿Acostumbro a hacerte esto? Y él respondió, no. Entonces Achén abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Achén de pie en el camino con su espada desenvainada en la mano. Y Bilán hizo reverencia y se postró sobre su rostro. Y el ángel de Achén le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo te he salido para adversarte, porque tu camino es perverso delante de mí, y el asna me ha visto y se ha apartado delante de mí estas 3 veces. Y si no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti y a ella la habría dejado viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Achén, he pecado, porque no sabía que que tú te colocabas en el camino para salir a mi encuentro. Pero ahora, si es malo delante de tus ojos, me regresaré. El ángel de Achén dijo a Bilam, ve con los varones.
pero solo hablarás la palabra que yo te hable. Y Bilán se fue con los príncipes de Balac. Oyéndolo Balac, oyendo Balac que Balaam venía, salió a su encuentro a la ciudad de Moab, que está junto al término de Arnón, límite del territorio. Y Balac dijo a Balaam: ¿no envié a llamarte? ¿Por qué no venías a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? Bilán respondió a Balac: he aquí, ya he venido a ti, pero ¿podré hablar algo? La palabra que Elohim ponga en mi boca, esa tendré que hablar. Y Bilán fue con Balac y llegaron a Keriat Hutzot. Y Balac sacrificó bueyes y ovejas, que dio a Bilán y a los príncipes que estaban con él. Y aconteció que por la mañana Balac tomó a Bilán y lo hizo subir a Bamot Baal, y desde allí contempló el extremo del pueblo. Y Balán dijo a Balac: si construye aquí 7 altares, prepárame 7 toros, 7 carneros. Y Balac hizo como Bilán le habló, y Balac y Bilán ofrecieron un toro y un carnero en cada altar. Entonces Balaán dijo a Balac: colócate junto a tu holocausto mientras yo voy. Quizá Hachem me venga al encuentro. La palabra que me muestre, te la declararé. Y se fue a un monte descubierto, y salió Elohim al encuentro de Bilán, y éste le dijo: 7 altares he preparado, y en cada altar he sacrificado un toro y un carnero. Y Achén puso palabra en la boca de Balaán, y le dijo: vuelve a Balac, y le hablarás así. Y volvió a él, y he aquí que él estaba en pie junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab, y profirió su proverbio y dijo: de Harán me trajo Balac, desde los montes del oriente del rey de Moab. Ven, maldíceme a Jacob, ven, execra a Israel. ¿Cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo podré execrar a quien Achén no ha execrado? En verdad, desde la cumbre de las peñas lo contemplo, desde los collados lo diviso. Ve ahí un pueblo que mora aparte, y entre las naciones no será contado. ¿Quién contará la multitud de Jacob y enumerará la cuarta parte de Israel? Muera yo con la muerte de los rectos, y sea mi futuro como el suyo. Entonces Balac dijo a Bilán: ¿qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te hice venir, y he aquí los bendices. Y él respondió y dijo: lo que Achén pone en mi boca, ¿no lo he de proferir? Dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar, desde donde puedas divisar solo un extremo de él, y no lo verás completo. Maldícemelo desde allí. Lo llevó pues al puesto de los vigías, a la cumbre del Pisga, y construyó 7 altares, y ofreció un toro y un carnero sobre cada altar. Luego dijo a Balac: quédate en pie junto aquí a tu holocausto mientras salgo allí al encuentro. Entonces Achén salió al encuentro de Bilán, y poniendo palabra en su boca le dijo: vuelve a Balac y le dirás así y así. Y fue a él, y aquí que éste se mantenía en pie junto a su holocausto, acompañado por los príncipes de Moab. Y Balac le preguntó: ¿qué ha dicho Achén? Entonces él profirió su proverbio y dijo: levántate, Balac, y oye. Presta oído a mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo cumplirá. He aquí he recibido orden de bendecir. Ha bendecido y yo no puedo revocarlo. No ha visto iniquidad en Jacob, ni ha notado maldad en Israel. Achén su Dios está con él. Resuena aclamación de júbilo como por un rey. Dios lo sacó de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. No hay hechizo contra Jacob.
No hay conjuro contra Israel. A su tiempo se dirá de Jacob y de Israel, mirad lo que ha hecho Dios. He aquí un pueblo que se yergue cual leona y se alza como un león. No se echará hasta que haya devorado presa y haya bebido la sangre de sus víctimas. Entonces Balac dijo a Bilán, ya que no puedes maldecirlo, tampoco lo bendigas. Pero Bilán respondió y dijo a Balac, ¿no te lo anuncié diciendo? Todo lo que Achén diga, eso debo hacer. Entonces Balac dijo a Bilán, te ruego, vengas, te llevaré a otro lugar. Quizá plazca a los ojos de Dios que me los maldigas desde allí. Y Balac condujo a Bilán a la cumbre del Peor, dando cara al desierto, y dijo Bilam a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame aquí 7 toros y 7 carneros. Y Balac hizo como Bilán dijo, y ofreció un toro y un carnero en cada altar. Viendo Bilán que era grato a ojos de Achén el bendecir a Israel, no fue como las otras veces en busca de encantamientos, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Y alzando sus ojos, Bilán vio a Israel acampado por sus tribus, y el Espíritu de Dios fue sobre él. Y profirió su proverbio y dijo, palabra de Balaán, hijo de Beor, palabra del varón con ojos de clara visión, oráculo del que oye los dichos de Dios, que contempla la visión del Chadai, caído pero con los ojos abiertos. Cuán hermosas son sus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como valles que se extienden, como huertos junto al río, como aloes plantados por Achén, como cedro junto a las aguas. De sus cántaros fluyen aguas y su descendencia en muchas aguas. Más exaltado que Agag será su rey, y enaltecido su reino. Dios lo ha sacado de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Devora a las naciones enemigas suyas, quebranta sus huesos y con sus flechas los atraviesa. Se agazapa, se echa cual león y como leona. ¿Quién lo ha de despertar? Benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Entonces la ira de Balac se encendió contra Bilán y batiendo sus palmas dijo Balac a Bilán, para maldecir a mis enemigos te llamé y he aquí los has bendecido con esta 3 veces. Ahora pues lárgate a tu lugar. Había prometido colmarte de honores, pero aquí Achén te ha privado de honor. Y Bilán respondió a Balac, ¿no había yo hablado a los mensajeros que tú me enviaste diciendo, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podía traspasar el dicho de Achén, haciendo de propio impulso cosa buena ni mala? Lo que diga Achén, eso diré. Y ahora, he aquí, ya me voy a mi pueblo. Ven pues, que te informaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los días venideros. Y profirió su proverbio y dijo, oráculo de Bilán, hijo de Beor, oráculo del varón de ojos de clara visión, oráculo del que oye los dichos de Dios, que conoce la ciencia del león y contempla las visiones del Chadai, caído pero con ojos abiertos. Lo veré pero no ahora. Lo contemplaré pero no de cerca. Surgirá estrella de Jacob y de Israel se levantará cetro que aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Edom será desposeído. Se empobrecerá Seir su enemigo, mientras Israel hará proezas y uno nacido de Jacob dominará y aniquilará el remanente de la ciudad. Luego vio a Amalek y profirió su proverbio y dijo, cabeza de naciones es Amalek, pero su final destrucción perpetua. Y viendo al ceneo profirió su proverbio y dijo, fuerte es tu habitación y pones en la peña tu nido, pero el ceneo será consumido. ¿Hasta cuándo, Asur, te mantendré cautivo? Aún profirió otro proverbio y dijo, ay,
¿quién vivirá cuando Dios haga estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitín, someterán a Ashur y someterán a Eber, pero también él vendrá a destrucción. Entonces Bilán se levantó y se fue y regresó a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Moraba entonces Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal peor, y el enojo de Achén se encendió contra Israel. Y dijo Achén a Moisés: prende a todos los jefes del pueblo y hazlos ahorcar delante de Achén a pleno sol, y el ardor de la ira de Achén se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal peor. Y mientras ellos lloraban a la entrada del tabernáculo de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo a una midianita a vista de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. Viéndolo Finés, o sea Pinjas, Ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea, y tomando una lanza en su mano fue tras el israelita a la tienda, y los atravesó a ambos por su vientre, al varón de Israel y a la mujer, y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel. Pero en aquella mortandad murieron 24,000. Qué dramática historia, qué tremenda historia. Quisiera preguntarle a Marisa, a Marina y a Luis, ¿qué notaron del carácter de Balac? ¿Qué enseñanza espiritual nos queda de este personaje? Como lo nombra la narración de primero, lo coloco de primero. Marisa, ¿qué te deja qué notas del carácter de este gobernante llamado Balac? Puedes abrir el micrófono, Sí, compartamos juntos. sí, pastor. Bueno, Bala, una persona muy ambiciosa. Estoy hablando de Balac, no de Balaam. Ah, ahí me confundí. Está bien, no te preocupes. Sí. Entonces, te unes a Graciela ahora y me quedo con Marina y con Luis. No hay problema, cualquiera se confunde. Ah, Marina primero y luego Luis. ¿Qué nos queda del carácter de Balac? ¿Cuáles son los rasgos de su carácter? Pastor Balak actuaba desesperado, tenía temor de que lo venciera el pueblo de Israel y actuó, era como supersticioso también porque acudió a lo espiritual. Manipulando a Balaam para que fuera a maldecir al pueblo de Israel. También se enojó mucho, se frustró porque pues no le salió como él pretendía, sino al contrario, ¿no? Vemos cómo Balaam sí era temeroso de Dios, a pesar de que preparó altares, preparó todos esos, lo que hicieron, y al final Balaam no aceptó, y pues al ver la frustración de Balak, estaba tan frustrado que lo manipulaba aún más. Entonces actuó como desesperado, con miedo, em, actuó como persistía y también manipulaba. Muy bien, muy buena observación. Luis, ¿qué tú observas de Balac como gobernante, como rey?
¿Qué nos aporta el carácter de este hombre? Bueno, yo creo que es un carácter que ha predominado en la historia de la humanidad durante todos los siglos, Ujú. porque yo creo que muy poquitos líderes mundiales se les olvida que están enseñándole a un pueblo y dirigiendo a un pueblo. Balak desconoció el poder del Señor. Eso fue el primer error. Él se le olvidó que Elohim era el Shaddai, para él en ese momento, que era el Shaddai y que podía hacer todo. O sea, desconocer el poder del Señor, así yo no crea en Él, y desconocer el poder y pensar que con el poder que él tenía como rey podía comprar, podía usar su dinero, su oro, para hacer todo lo que él pensaba era suficiente. Pero eh, uno de los errores que me parece a mí que cometió él fue querer humanizar al Señor, que eso se ha hecho durante la historia de la humanidad, es querer ponerle carácter humano al Señor y entonces trató de engañar al Señor, trató de engañar a Balán diciéndole, no, haz esto, de pronto con esto el Señor cambia de opinión y logro que puedas maldecir a Israel. Entonces, esa actitud de ponerle manos, ponerle cuerpo, intentar humanizar, igual intentó como ponerle un carácter humano y decir, bueno, quizás si le hago altares y le hago esto y le hago lo otro, como eso le gusta a él, de pronto cambia de opinión y y me puede dejar que maldiga a su pueblo. Entonces, yo creo que lo más evidente y lo más trascendental es un desconocimiento total del poder de Elohim y pensar que por ser un dirigente, por ser un rey, podía hacer y deshacer y poner las cosas según su criterio y yo creo que fue el error principal de él. Muy bien, qué bueno es que podamos estudiar. Gracias, Luis. Gracias, Marina. Qué bueno poder estudiar y observar de esta manera nos permite estar más despiertos y más atentos durante la enseñanza. Muchas gracias. Vamos a hablar de Bilam. Ese es el nombre hebreo. Las traducciones dicen Balaam. Ahora sí, Marisa y Graciela, ¿qué les queda del carácter de este hombre y qué enseñanza espiritual nos deja? Marisa y Graciela. Empecemos con Marisa. Pastor, yo creo que yo hoy día estoy como no tan concentrada, que no muy confundida, que no como que no le tomé muy bien lo que usted estaba leyendo. Está bien, Marisa, no hay problema, no hay problema. Podemos todos entenderte. Graciela, háblanos, qué te impresionó Balaam? Bueno, pastor, antes que yo había estudiado yo tengo una Biblia de estudio y yo había entendido que Balaam era como un profeta, como un siervo de Dios. Y resulta que después ya cuando uno viene estudiando ya con el profesor Eric, me di cuenta que no, que era inclusive un brujo de Mesopotamia, o sea, era un adivino. Y entonces eso a mí se me confundió también, como dice la hermana, con eso, con esta historia. O sea, no tenía claro eso, porque es un poquito como confuso ahí, porque él habla que lo que Dios me diga, yo voy a hacer, entonces uno tiende a creer que sí, que pues que era un siervo de Dios, que iba a hacer una obra buena de acuerdo a lo que Dios le dijera. Pero después cuando estudiando, escuchando un video, recuerdo del hermano Eric, pues él dijo, o sea, a mí se me cambió toda la idea de lo que era, pero lógico, tenía razón porque, por ejemplo, en el versículo 18
Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Entonces, pues era como una expresión hipócrita lo que él estaba diciendo, porque él estaba buscando más bien era lucrarse, es lo que yo he entendido, ¿sí? Por ir allá donde este rey. Pero entonces yo siempre pues, y me gustaría entender un poquito más, porque siendo que él era una persona, pues un brujo, porque pues, pues Dios lo usó para que fuera a hacer lo que él le había mandado. No maldecir el pueblo, sino antes al contrario, bendecirlo. Y no, pues no pudo hacer lo que había en el corazón de Balaam, que más que todo era como por lucro, más no por lo que en realidad tenía que hacer, ¿sí? Entonces, en cuanto al carácter de él, pues de verdad que, pues yo considero de que sí, que es una persona que a pesar que decía, Dios le hablaba, pues su corazón no estaba realmente de acuerdo a lo que decía, ¿no? Entonces me parece ahí como bien interesante, pues uno como profundizar un poquito más en este personaje y en la actitud de él. Muy bien, Graciela. Muy bien. Vamos con Felipe. Bueno, a Felipe le tocó el más excelso y maravilloso de todos los personajes. Pastor, antes de que Felipe toque el tema de preferido y el principal y el número uno y el tema donde nunca podríamos acabar, yo quisiera hacer un pequeño anotación sobre el tema de Balaán, de Bilán. ¿Será que puedo? Si nos ayudas con el tiempo, sí. Ah, Vamos. yo pienso que hay que tener en cuenta algo muy importante con respecto al tema de por qué Bilán, el Señor lo usó, porque el Señor tiene la potestad de usar al que Él quiera. Lo ha hecho en muchas oportunidades. Usó a Faraón para demostrar su poder, para desmontar todos esos dioses que tenían. El Señor hubiera podido sacar a Israel de Egipto simplemente con decirlo y ya, pero fueron las plagas, pasó todo lo que nosotros sabemos, ya lo sabemos claramente, pero era para usar el poder y mostrar lo que el Señor era, lo que es Elohim y lo que es el pueblo de Israel. Y yo pienso que hay una similitud entre en esto que sucede con Bilán, igual, porque el Señor simplemente puede usar a Bilán o puede usar a cualquier personaje para su propósito, y él sabía quién era Bilán, y lo usó para mostrarle a Balac que Israel era un pueblo bendecido y que no se podía maldecir, pero lo usó 3 veces exactamente. Entonces pienso que en muchas situaciones, en muchos lugares de la escritura, como por ejemplo Jonás también, el Señor usa estas personajes, estas situaciones para mostrar su poder, para mostrar quién es Israel, quién es su pueblo y dejarlo bien claro. Muy bien, muy bien. Muy buen aporte, Luisito, muy buen aporte. Muchas gracias, excelente. Felipe, te tocó el más excelso personaje. Se nos podría ir el resto de la noche hablando de todos los detalles de Elohim en esta enseñanza. ¿Qué resaltas? Bueno, o sea, lo que yo resalto es o sea, cómo él protege a su pueblo, el Señor, o sea, no dejando que nadie lo pueda maldecir. Y lo otro también que el Señor no se, o sea, o sea, le dijo a Bilán que no fuera,
pero él siguió insistiendo, entonces al final él dejó que fuera porque eso era como el Señor, ¿sabe? El deseo que él tenía en su corazón y todo eso. Entonces el Señor como que no nos impone las cosas, o sea, él nos deja que nosotros como que tomemos las decisiones también, o sea, como de tener ese libre albedrío. O sea, lo único, él siempre el Señor protegiendo a su pueblo, o sea, él no dejó que lo maldijeran ni nada, o sea, y lo que y lo que, por ejemplo, el Señor, o sea, lo que yo veía era como que él no se imponía, o sea, ponía como pero él no, como que él, porque el Señor hubiera dicho, ya no vayas y no me insista más, pero o sea, él le dijo, ya quieres ir, ve entonces, pero tienes que decir lo que yo te digo. O sea, el Señor siempre como que protegía en todo tiempo y como que dejaba como que, o sea, lo que dijo Luchito, que el Señor lo ocupó a este hombre para demostrar el poder que él tenía, o sea, o sea, cuál era el pueblo de Dios o sea, todo lo que él hizo, o sea, de no dejar que le pasara nada al pueblo y también ver, o sea, también lo que había, lo que pasó con el pueblo, que el pueblo al final se dio con las mujeres. O sea, el Señor como que, o sea, al final él como que deja tomar las decisiones, o sea, como que no impone las cosas. O sea, él deja como fluir a la gente, pero, o sea, no hay una imposición así que, oh, no lo puedes hacer porque yo lo digo, sino que el Señor te deja como tomar ese cierto tipo de decisiones, pastor. Ok, ok, gracias Felipe por tu aporte. Vamos con Amanda y Juan David. ¿Qué aprendemos de Israel? ¿Qué nos deja, qué vimos, qué notamos acerca de Israel, que es un personaje muy notorio y preponderante en esta narración? Démosle primero a las damas el espacio, Juan David. Amandita. Yo, revisando la escritura, encuentro que, y escuchando las palabras de Maritza y de Grace, yo creo que a todos en algún momento al leer esta historia eh, podemos tener cierta confusión, ¿sí? Y yo creo que en esta noche, si nos queda claro que Balat era un rey amonita, porque a veces uno, hasta el solo pronunciarlos, uno a veces se confunde. Ujú. ¿Sí? Entonces, Bilán era un hechicero, no era un profeta, era un hechicero. Elohim, pues es Dios, pero volvemos al punto tan importante que es leer la traducción correcta. Dice es un Elohim, o sea, allí es donde muchos nos confundimos porque no está hablando de Elohim, sino de un Elohim, fue lo que él invocó. Y volviendo al tema que el pastor nos ubicó, Israel, Israel, realmente lo que se muestra en esta paracha de su carácter es que es un pueblo bendito, pero también era un pueblo que infundía mucho temor, porque era muy abundante, era muy grande. Y también allí, en esta paracha aprendemos que está relacionado ese pueblo con la palabra eclesía, o sea, desde allí Israel figura como una congregación, como una iglesia. Y la historia del pueblo de Israel que todos conocemos es que cuando salió de Egipto, Dios siempre estaba delante de ellos, o sea, eso hizo que fuera un pueblo a quien estos pueblos idólatras le tenían miedo, tanto que Balad dice que los va a lamer, o sea, como que va a arrasar con ellos, eh, pero en cuanto al carácter de Israel, también yo veo
es que es un pueblo que había salido de Egipto. Una de sus características era esa, un pueblo esclavo. Y igual nosotros, hay una comparación con nosotros, nos sacó el Señor de Egipto, pero también, al igual que Israel, en esa trayectoria, ellos iban buscando la promesa de la tierra prometida. Y comparo con nosotros, la enseñanza que me queda es que igual nosotros nos estamos acercando cada vez más al cumplimiento de las promesas de nosotros como pueblo, que es un pueblo que tuvo posiciones tan terribles como lo que acabamos de ver en la paracha que pasó la semana pasada, pasó esta semana, la idolatría, la rebeldía, la murmuración. Cada paracha nos deja problemas de concupiscencia tan severos, tan fuertes. Sin embargo, también la enseñanza que me queda es que las promesas del Señor son como ese intento de Él para restaurarnos. Eh, que realmente el enemigo ve a Israel como un pueblo muy fuerte y por eso lo quiere destruir. Si fuera un pueblo desapercibido, pues nada se levantaría. Y igual la enseñanza que me queda para nosotros como pueblo de Dios es que el enemigo siempre está intentando herirnos. Él no desiste y de alguna manera quiere maldecirnos, quiere hacernos daño, pero también me da mucha esperanza saber que la palabra bendición no es como de pronto muchas veces lo hemos repetido, ¿no? Malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren. Es mucho más porque la verdad es que eh, bendecir, bendición es estar injertados dentro del pueblo. O sea, nosotros somos un pueblo bendito y gente bajo bendición es porque estamos injertados. Y maldición es ser desarraigado, más que a mí me quedan muchas enseñanzas, pero como dice Grace, hay tanto que estudiar, tantísimo, tantísimo, pero me quedan como estas enseñanzas, ¿no? Muy claras de que este hombre no era un profeta de Dios ni que Dios le estaba hablando, él era un brujo, un hombre que manejaba era Hechicería. hechicería completa de Babilonia y todo esto. Vamos a terminar. Muy bien. Juan David, ¿qué te deja el carácter qué te queda de Israel? Buenas noches. Bueno, básicamente lo que decía la pastora Amanda, eh, es un pueblo que Dios no lo dejó en vergüenza, que siempre estuvo con él, eh, con sus atributos, con esa parte espiritual fuerte. Y como decía la pastora Amanda, nosotros somos su pueblo y, y sé que Él siempre estará protegiéndonos a nosotros espiritualmente Muy en todo bien, momento. muy bien, muy bien. Para terminar con el último personaje, Anderson y Elenita, Finés, o sea, Pinjas, ¿qué nos queda de Pinjas, de Finés, que es el nombre como está en la traducción? Vamos primero con las damas, Elenita. Gracias, pastor. Bueno, la narrativa es una narrativa compleja, es una historia que pienso amerita varias lecturas para poder entender todo el contexto social, político, pues porque son naciones enfrentándose hacia otras naciones, ¿no? Y se ve que el contexto espiritual es muy complejo. Con lo cual, resumiendo la actitud de Finés de Pinhas, creo que definitivamente él sabe quién es ante el Señor.
su rol como sacerdote, su descendencia sacerdotal es completamente em, aplicada en el acto en el cual él intercede para, para matar ese acto vergonzoso ante los ojos de Hashem. Me deja como lección definitivamente la fidelidad ante la autoridad que le confirió Hashem a Finés y aplicarla en el momento adecuado para aplacar la ira del padre y de esa forma actuar como redentor del pueblo de Israel ante una situación que ponía en riesgo la descendencia de las tribus y ponía en riesgo al pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces, actúa como un intercesor importante en un momento determinante para evitar un futuro en riesgo moral de la nación que tanto ama el Padre. Muy bien, Elenita, muy bien anotado. Anderson, ¿qué te deja la vida de Pinhas? Pastor, realmente, Elenita lo dijo casi todo. Creo resumiendo, Pastor, no se ríe, por favor. Sinvergüenza. Te conozco las palabras, Anderson. Eh, Creo que al ser nieto de Aarón y hijo de Eleazar, Eleazar, lleva en su Eleazar. sangre el celo muy, a niveles muy altos, y eso le da la fortaleza para ser valiente y hacer lo que hizo, romper celo y valentía, Excelente, Anderson. resultado de la sangre que, ¿sabes? Su descendencia. ¿No? Me Sí. imagino un niño que creció escuchando la Torá y con un celo muy grande que cuando vio entrar esas mujeres, el repudio fue tan que le dio valentía para hacer lo que hizo. Muy bien, muy bien. Esta es una porción de la escritura realmente, como lo menciona Elena y seguramente todos, es que es demasiado rica. Muchos de los detalles que ustedes han mencionado los quiero sumarizar y terminar aquí. Yo le he colocado esta parachá de Balak. Algo que me llama la atención es que Elohim gobierna. Él gobierna incluso sobre los planes de los impíos. Porque aquí impío era Balak y Bilam. Pero por encima de los planes de los impíos vemos el claro gobierno de Hashem. Aquí está el nombre de Balak, de derecha a izquierda, Balak. Y el texto de Números 22:2 al 25:9 es todo el contenido que hemos leído y que, como dice Lenita, pues demasiado extenso. Pero yo tengo aquí y le voy a regalar esta transparencia, se la voy a enviar, esta presentación. Analicé personaje por personaje. En primer lugar, Elohim, cuando lo menciona la historia de tercero, lo menciono de primero porque él merece su lugar. Y coloqué aquí Elohim, el soberano, que hace dos cosas en esta historia. Revela. Y dos, gobierna. Reveló su voluntad al comunicarse con Bilam. Eso es fantástico en los versículos 22 del capítulo 22, verso 9 al 12 y en el 20, cuando él comienza a interactuar con este hechicero. Y muy buen la anotación de Graciela, porque desafortunadamente y fuera de contexto, sí hay algunos comentarios que llaman a Bilam como un gran profeta. La verdad, no era ningún profeta, porque Balak se dirige a él, dice aquí en el verso 7, con la paga para el adivino en sus manos.
O sea, un adivino no es un profeta del Señor. Por supuesto, un adivino maneja protocolos oscuros y cree tener delante del mundo de las tinieblas pues cierto poder que en efecto pues fue sometido al gobierno del Señor. Y el gobierno del Señor sobre este hechicero es que le dice, no, no puedes ir, así de claro. Luego le dice, ve, pero vas a decir lo que yo te digo, exclusivamente lo que yo te digo. En algún punto muy especial que leímos en el capítulo 22, verso 12, le dice, y esto habla de Israel. Y al hablar de Israel, no estamos hablando del Israel nacional, no estamos hablando de la genealogía básicamente étnica de las 12 tribus, porque estamos hablando del pueblo de la promesa. Y esto es una historia maravillosa de guerra espiritual. Y nosotros tenemos, al entender la guerra espiritual, que saber cuál es nuestra posición. Y aquí el Señor reveló su voluntad cuando le dijo a este hechicero, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Es que bendito significa injertado, no desarraigado. Entonces, a alguien que hace parte de Achen Shebaot, o sea, que hace parte del cuerpo del Mesías, no se le puede maldecir, por supuesto. Y aquí el Señor está diciendo, no maldecirás al pueblo porque bendito es. También vemos no solamente a Elohim en esta porción revelando su voluntad de manera directiva y clara y sobre todo fiel en las promesas de su juramento, sino también lo vemos como juez, lo vemos como juez y lo vemos un juez que se enoja y enciende su enojo. Hemos hablado en algunas oportunidades acerca de la palabra la ira del Señor y no sería pertinente por cuestión de tiempo ahora detenernos. No hay ira en el Señor, porque esa es una emoción que va en contra del carácter del Señor. Pero Él sí manifiesta su rectitud y la firmeza de su carácter, y cuando se tiene que poner como es, como la roca contra la cual nos estrellamos y nos partimos, pues lo hace, ¿sí? Y es evidente cuando el ángel de Achén con su espada le muestra la justicia al hechicero. Allí en el camino estrecho del viñedo, la, el asna estrecha la pierna de este hombre contra la pared y este hombre viene a azotar al asna y el ángel muestra con la espada la justicia del Señor. Pero lo más precioso del carácter de Elohim es que Él es, y esto es para nosotros, es protector del pueblo bendecido. Es protector del pueblo que Él, hay dos cosas que ha hecho con nosotros. Primero nos escogió y luego nos injertó. Entonces Él no puede faltar a su juramento y es protector. Y por eso en el capítulo 23, tanto en el verso 5 como en el 16, Él controla las palabras aún del hechicero. Y le dice, tú solamente vas a decir lo que yo te ponga a decir. Y quisiera que miráramos aquí rápidamente el capítulo 23, el 5. ¿Cómo podré maldecir a quien Dios no ha maldecido? Y esto es algo muy interesante, muy poderoso. Estas son las palabras de un hechicero de grandes quilates, pero él no pudo maldecir lo que Dios ha bendecido. No se puede. Dios a nosotros no nos ha desarraigado. La palabra maldición es deshonra, estar fuera de pacto. Entonces, si este pueblo está dentro del pacto, ¿yo cómo lo podré maldecir? No se puede. ¿Cómo podré execrar
a quien Hachén no ha execrado. Es que él no va a execrar a sus elegidos, ¿sí? Y aquí dice algo hermoso. Aquí veo un pueblo, cómo nos ve el Señor, y por eso les dije que miren a Israel. Veo un pueblo que mora aparte. Mi amigo, mi hermano, usted y yo moramos aparte. Entre las naciones no será contado. Esto no solamente está hablando del Israel étnico, está hablando de que el pueblo del Señor no es contado entre las naciones. Luego dice, ¿quién contará la multitud de Jacob? Enumeraré yo la cuarta parte de Israel. ¿Sí? Y esta expresión es pero muy preciosa. Entonces vemos a un soberano Elohim que gobierna y que revela sus propósitos. Pero lo más precioso en la tercera oportunidad en que pone a este hechicero y le pone sus palabras, lo pone a proferir el futuro mesiánico en el capítulo 24. Esta parte es muy hermosa. Siempre pidámosle al Señor nos permita ver al Mesías en la Torá. Y aquí dice, versículo 16, capítulo 24, oráculo del que oye los dichos de Dios. Miren esto esta arrogancia de este hechicero que pretende oír los dichos de Dios. Y esto es lo que confunde a muchas personas que pretenden interpretar la escritura, pero no tienen en cuenta la armonía teológica. Aquí él está diciendo que conoce los dichos de Dios, que conoce la ciencia del León, que contempla las visiones del Shaddai. Y aquí lo que estamos viendo es la soberanía del Señor. La soberanía del Señor actuando sobre un hombre que estaba espiritualmente muerto, pero el Señor le está diciendo, aquí lo contemplaré, pero no de cerca. Y aquí hay una profecía que muestra al Mesías. Surgirá estrella de Jacob y de Israel se levantará un cetro. Aquí está hablando del futuro de el Mesías cuando está diciendo estrella surgirá de Jacob, o sea, del pueblo de Israel surgirá estrella. Apocalipsis habla de la estrella resplandeciente de la mañana. Y ese es el Mesías. Y él está diciendo, este pueblo de él va a surgir la estrella resplandeciente de la mañana. Y luego dice, de Israel se levantará un cetro. Esta es una profecía en el capítulo 49 de Génesis en labios de Jacob, que el cetro no sería quitado de Shiloh, del enviado. Y aquí este hombre, guiado por supuesto por la soberanía y el gobierno de Dios, está diciendo que de Israel se va a levantar la estrella. En algún otro lugar hemos aprendido a hablar de el Mesías como la aurora, como el Chahar. Y aquí está hablando de que de Israel surgiría la estrella resplandeciente de la mañana y el cetro que gobernará con vara de hierro a las naciones. Entonces vemos aquí a Elohim como soberano que revela y que gobierna. Luego hablemos de Balac. Balac es, como ya lo dijeron algunos, dominado por el temor humano. Tenía temor de Israel. La escritura dice en el 22:3, Balac tuvo gran temor. Y entonces, como tenía poder de gobernante, en el versículo 22:2, pues hace lo suyo, manipula y soborna. Y le promete honores y le hace grandes promesas a este hechicero. Y cuando este hechicero comienza a fracasar porque Dios, esto es precioso, Dios cambia la maldición en bendición. Y esto es algo maravilloso a favor de nosotros como pueblo. Cuando Dios toma la palabra y la vuelve bendición, este gobernante persiste contra la voluntad divina e insiste en maldecir
a Israel. Estos son los detalles más notorios de Balac. Hablemos de Bilam. Es un falso profeta. Es un falso profeta. Él no es un profeta. Es un ambicioso falso profeta e hipócrita. Y cuando en algún momento ve lo que Dios le revela, porque ve a Israel apartado, lo ve, dice, declara, no hay agüero, no hay adivinación, no hay falla en Israel. Sin embargo, no obedece. Porque si Dios le está revelando aún contra su propia realidad espiritual y le está diciendo Israel es un pueblo que mora aparte, no hay agüero, no hay adivinación, no hay falta en Israel. Para ese momento no había falta en Israel. Entonces él debió haber obedecido, pero aquí se nota la oscuridad de su corazón. Él dice que conoce la ciencia del Altísimo. Por supuesto, para ese momento el Señor le estaba dando tremendas revelaciones, pero si está conociendo la ciencia del Altísimo, ha debido ser humilde y arrepentirse, pero persistió. Y su oscuridad se nota al ser reprendido por un burro. Y es notorio que el Señor usa lo vil para reprenderlo. ¿Sí? Hay algo muy terrible en este hombre. Es que aun cuando Dios lo pone a bendecir, él bendice a Israel, pero lo bendice sin un corazón recto. Y esto se llama hipocresía. Y esto nos pone frente a muchas realidades del mundo moderno de falsos profetas que bendicen de manera promiscua, pero sin un corazón recto. Está declarando bendiciones y sin embargo está aconsejando perversión a Balaam, a Balac. Muy bien, muy bien. Voy a Israel. Es el pueblo bendito, pero, esta es una frase muy importante que he colocado aquí, es vulnerable. Y aun cuando el Señor había dicho que no había agüero, que no había adivinación, que Israel moraba tranquilo, que Israel era el portador de la simiente mesiánica. Y aun cuando para ese momento es inmune a la maldición, porque no hay agüero contra Jacob. A cambio de eso, en el capítulo 4 que le tocó revisar a Elena y a Anderson, Israel es vulnerable a la tentación. Y aquí hay dos extremos. Vemos que Balac trató de lograr frenar a Israel a través de una obra de hechicería, a través de una obra de conjurarlo. No pudo, no lo logró. Las 3 veces que lo intentó, no lo logró, pero este astuto hombre tenía una segunda carta y fue la prostitución con las mujeres de Moab. ¿Y qué hizo? Como no le sustentó, no le resultó en el mundo espiritual maldecir al pueblo, entonces lo guió a la prostitución con las mujeres de Moab. Pero no solamente era la fornicación, es que Israel se postró ante los ídolos de Moab. Y entonces, por supuesto, que sí hubo un castigo. Y fue castigado, pero fue purificado. Murieron 24,000 personas, ¿sí? Y en esto aparece la acción poderosísima de Pinhas, que detiene ese juicio, porque a donde él no haga lo que hizo, entonces Israel habría sido destruido allí. Entonces, en medio de una crisis aparece un jovencito, nieto del sumo sacerdote Aarón, que actúa en medio de la crisis, que ni siquiera espera una instrucción, simplemente toma la lanza en medio del campamento. Y esta es la única manera como se ejecuta aquí la detención de la plaga. Se ejecuta el juicio inmediato. Pasa por la lanza al hombre que a los ojos
de todo el campamento va con una mujer en plena fornicación hacia el santuario. Es que el pecado que ocurrió allí es muy grave, porque este hombre estaba tan oprimido que está a ojos del sumo sacerdote Aarón, a ojos de los ancianos, a ojos de Moisés, atravesando el campamento con esta mujer madianita. Y entonces este jovencito ejecuta el juicio y detiene la mortandad. Y como resultado, el Señor le dice que le da un pacto eterno, le da un pacto de paz y le da para ese momento el sacerdocio que han traducido como perpetuo, que realmente se refiere hasta tiempo escondido. Este hombre tipifica lo que es el celo santo y tipifica el carácter del Señor. Como Elenita lo mencionó, es tan profundo porque vimos textos muy largos, pero hay una enseñanza maravillosa aquí. Había por ahí una pregunta en el chat de Luis, ¿cómo debemos analizar la parte de la mula donde habla? Bueno, la soberanía de Dios. Dios puede usar lo vil y lo débil, en este caso un asna, y la pone a hablar, indicando la clase de obstinación del corazón del falso profeta, que realmente era un hechicero, un adivino. Conclusión de esta historia tan profunda, hermanos. Confrontamos lucha espiritual. Tenemos promesas recibidas bajo juramento porque fuimos elegidos por gracia. No hay agüero ni adivinación contra el pueblo, pero el pueblo es vulnerable si no camina en santidad. Para mí, la síntesis de esta historia que hemos revisado ya muchas veces es: el que crea estar firme, mire que no caiga. Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y como dice la escritura, ¿sí? Como dice la escritura, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque al fracasar en su primer intento de maldecirlos, Satanás es obstinado y Satanás quiere a toda costa tergiversar en nuestra vida nuestra identidad, manchar nuestra identidad. Quiere bloquear el poder y el propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Bueno, intenta maldecirnos. ¿No lo logra? Bueno, todavía le queda el recurso de la fragilidad de la naturaleza caída de nosotros. ¿Algún comentario para terminar al final y orar? Vamos entonces a terminar en oración, dando gracias al Señor por su palabra. Voy a pedirle, ¿qué tal, Elena? Si nos despides en oración a la luz de lo que esta enseñanza deja en nuestros corazones. Claro que sí, pastor. Señor, te damos gracias por tu palabra, la cual es clara, Señor, nos lleva a escenarios profundos para conocer tu carácter, para conocer lo que tú has depositado también en dones, en llamados, y para ejercer, Señor, el rol que tú nos has conferido a través de tu llamado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por poder analizar con profundidad el carácter de cada uno de estos personajes que nos permiten ser un espejo ante nuestros ojos para identificar actitudes, patrones, conductas que pueden o no glorificarte, Señor. Gracias por
llevarlo a la practicidad de poder comentar cada uno de nosotros sobre lo que vimos y percibimos de esta narrativa. Y Señor, te pedimos que seas tú rectificando, Señor, todo aquello que de nuestra parte no te glorifica y que podamos ser como Pinhás, poder actuar con esa fidelidad y ese celo para llevar tu justicia a cabo, Señor, en este mundo. Gracias, Padre, por tu amor, porque creíste en Israel, aún siendo y viendo de cerca un escenario tan atroz como el que presenciamos en esta historia. Y aún así, Señor, tú ejerciste tu justicia, pero aún así continúas amando a Israel como tu propio pueblo, Señor. Intercedes por él y continúas dándole gracia y favor ante las naciones. Y nosotros que hemos sido injertados, Padre, hemos sido favorecidos con ese gran amor eterno que tú tienes por esta nación y toda su descendencia, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por el pastor Oscar que prepara cada lección con tanto ahínco, Señor, con tanta responsabilidad y nos entrega un alimento sólido y profundo para continuar creciendo en tu palabra y en tu conocimiento. Gracias, Padre, por la apertura del Shabbat. Permítenos descansar en ti, permítenos gozarnos en quien tú eres, en tu carácter, en tu fidelidad, en todas las bondades de las cuales disfrutamos solo por ti, Señor. Te agradezco, Padre, por cada uno de mis hermanos en esta comunidad y te pido que les bendigas, Señor, con salud y todas sus necesidades que tú las conoces. En el nombre de nuestro amado Mesías, Yeshua. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Me gustó mucho poder compartir con ustedes la clase de esta manera. Me parece que nos mantiene muy atentos y cuando lo hacemos así es muy enriquecedor. Les agradezco por su generosidad al compartir. Que pasen una hermosa noche. Les voy a obsequiar el PowerPoint para que lo tengan. Y bueno, nos vemos mañana a las 5 de la tarde para nuestro cierre de Shabbat con todos nuestros hermanos. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Buenas pastor. noches a todos. Buenas noches a Descansen, todos. gracias. Buen descanso. Mañana Que nos estén vemos. Mañana. Bye bye. Un abrazo grande. Un abrazo.